Tal amigos? Recientemente el presidente socialista mexicano Andrés Manuel López Obrador sorprendió a buena parte de la población porque dijo que la pandemia le había caído a él y a todos los que lo siguen, a los de su gobierno, como anillo al dedo. Y esto fue motivo de festejos, de burlas, de sorpresas y también de coraje, de encono, porque dijeron, ¿cómo es posible que él afirme que una crisis de esta naturaleza, que una pandemia que está dejando miles de muertos, cientos de miles también de afectados por todo el mundo, él la festeje, la festine y diga que le cayó como anillo al dedo? Sin embargo, hoy quiero llamar poderosamente la atención de todos ustedes porque resulta que algo similar acaba de decir uno de los grandes financieros de todo el movimiento socialista a nivel mundial, y esta afirmación comprueba o corrobora que López Obrador forma parte de todo un engranaje socialista a nivel internacional que está precisamente aprovechando, que está precisamente utilizando todas las medidas restrictivas que se han venido implementando por parte de algunos gobiernos para presuntamente así enfrentar la pandemia, para implantar una nueva forma, un nuevo régimen, un nuevo estilo de vida, y es completamente revolucionario. En efecto, el que hizo la declaración es el financiero judío George Soros. Y este hombre acaba de decir prácticamente lo mismo que López Obrador. Ayer dijo, estamos, dice, en un momento revolucionario. Y esto nos permite a los socialistas, dijo, lograr lo inconcebible, lo que ellos no se habían imaginado. Y el hecho de que esto diga George Soros es muy significativo, muy importante, porque está utilizando el término revolución. Y dice que este es un movimiento revolucionario a nivel mundial. De tal manera que lo dicho por George Soros desmiente a todos aquellos que pretendían hacernos creer a muchos que la revolución, que así que el concepto revolución, así como otros como el gobierno mundial, el nuevo orden internacional o el nuevo orden mundial, eran un invento y producto de teorías de la conspiración y que ya estaban superadas. Sin embargo, lo que ustedes y yo estamos viendo a nivel no solamente de México, sino de todo el mundo, es un ataque revolucionario que es frontal, que es global y que al mismo tiempo es integral. ¿Por qué digo que, mire, que es frontal? Porque se está dando de manera abierta, directa, descarada. ¿Por qué digo de la misma manera que es global? Porque está orquestado y dirigido desde la ONU, desde las Naciones Unidas y los grandes centros de poder económico políticos en el mundo para aplicarse en todo el planeta el mismo esquema, el mismo esquema. Pero también es integral porque ahora abarca todas las dimensiones humanas. Es decir, se está metiendo ya no solamente con lo sanitario, no solamente con lo que podría ayudarnos a los humanos a no contagiarnos, sino que se está metiendo con el culto divino, con la religión, es decir, con Dios, con la iglesia, con la familia, las relaciones de familia, la persona y la sociedad en su conjunto. Y esta ofensiva revolucionaria de carácter global eh, no se había vuelto a ver desde, desde hace muchas décadas por parte de las mismas fuerzas revolucionarias que durante la Revolución Francesa liquidaron lo que ellos llamaban el ancien régimen. El anciano régimen, el régimen antiguo, querían imponer un nuevo orden mundial y lo establecieron con un carácter muy secularizado, muy desacralizado, muy alejado de todos los principios morales. De tal suerte que miren, esto, lo que estamos viendo, y esto es muy importante que lo podamos comprender, es que estos gobiernos, por una parte, están inflando las cifras de la letalidad del chinavirus o del coronavirus, eh, pero de la misma manera, eh, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están imponiendo eh, un nuevo orden mundial porque están gobernando a través de una política de miedo. Es decir, no salgas,
no te muevas, no hagas esto, no hagas el otro porque te puedes morir. Tienes que permanecer así. No puedes chistar, no puedes protestar, no puedes decir nada. Ah, porque eres enemigo del gobierno. Ah, porque eres enemigo de la sociedad. Te puedes morir. Tú vas a ser el causante de que se mueran miles. Y entonces estamos viendo cómo incluso utilizan a la fuerza militar. Militarizan a los países, la fuerza pública contra la gente. De tal manera pues que las libertades son abatidas y este control total del Estado en la vida pública y en la vida privada se está imponiendo, se está extendiendo con el uso de la fuerza pública, de la militarización de los países, como es el caso ya de México, bajo la amenaza de que si no haces esto, te mueres y tú vas a ser el culpable. Por eso, fíjense, por eso Donald Trump, quien es un enemigo declarado precisamente de los globalistas, ha aplaudido e incluso ha alentado la rebelión de las personas en el propio Estados Unidos para que no se dejen sojuzgar por los gobiernos de los distintos estados que conforman la Unión Americana. Pero hoy como ayer, y el ayer fue la Revolución Francesa, se están presentando algunos hechos que no podemos pasar desapercibidos, ni tú ni yo. Fíjate la peculiaridad. Los templos, las iglesias han sido cerradas. Se impide la impartición de los sacramentos a los sacerdotes. De la misma manera, santuarios, en este caso, no lo existía en aquel tiempo, pero en este caso los santuarios marianos de Lourdes o de Fátima, no solamente son cerrados, sino que han sido resguardados por fuerza militar para que nadie entre, para que no se acerque ningún creyente, para que no vayan a orar, a rezar, a clamar, a pedirle clemencia a la Virgen e interceda. Ahora incluso, no solamente eso, sino que hasta los gobiernos están diciendo si las iglesias deben de dar la comunión en la mano o en la boca. O sea, hasta en eso se están metiendo. O algunos dirán, es que puede haber contagio, sí, pero lo peor es que la den en la mano. Porque es que precisamente es donde más se puede transmitir el virus. Pero lo importante es que también las Naciones Unidas, con el concurso de algunos gobiernos, como es el caso del mexicano de López Obrador, ha aprovechado esta estrategia, la implementación de políticas para impulsar incluso el aborto, la anticoncepción y la ideología de género en el mundo. Los gobiernos de carácter socialista o socialdemócrata están sometiendo a las fuerzas empleadoras, a los empresarios de todos los países, a severas medidas que están llevando a la quiebra técnica de todas las empresas de todos los tamaños. Y el problema está en que la quiebra de estas empresas la están tratando de ellos de enfrentar y están tratando de ayudar a todos los hombres de negocios sometiéndolos a una política de préstamos, es decir, el gobierno yo te presto para que dependan del gobierno, para que dependan de estos créditos, para hacerlos, ¿qué les diré? Dependientes de la entidad pública. Y no solamente eso, sino que también se están aprovechando para que los gobiernos se conviertan de nueva cuenta en empresarios. Vuelva el estatismo. Regrese el Estado en patrón, el Estado empleador, y entonces sea accionista sobre pretexto de la crisis. Y bueno, pues como te fuiste a la quiebra, como ya no tienes dinero, pues yo puedo entrar como accionista, el gobierno. Y entonces así vamos a ver en México y en muchas partes del mundo cómo los gobiernos se convierten otra vez en empresarios y otra vez vuelve el esquema socialista. De tal manera que tanto las declaraciones como las acciones de los dirigentes revolucionarios globales tipo George Soros y otros tipo López Obrador desmienten a todos aquellos que anestesiaron años atrás la resistencia de los católicos con el señuelo de que no había que creer ya en el concepto de revolución, de que no era cierto la pretensión de algunos por imponer un gobierno mundial, porque todo este era disque producto de la imaginación y de la fantasía de algunos. Y hoy, discúlpenme, pero estamos viendo que eso no es cierto. Que se está implementando un gobierno mundial desde las Naciones Unidas. Y esto es lo que estamos observando. Hoy es el mismo George Soros el que ha dicho, el que se ha jactado de usar el término revolución.
Y de tal manera que no son los teóricos de la conspiración los que lo están utilizando, sino son ellos mismos los revolucionarios los que se jalan. Pero ¿saben qué? Lo más grave, lo más triste de todo ello, y lo digo con toda claridad, con toda sinceridad, pero de manera directa, toda oposición, toda protesta está tratando de ser nulificada, congelada, desprestigiada con cualquiera de las siguientes afirmaciones. Si alguien se opone y dice, es que eres un teórico de la conspiración. Si alguien se opone y dice, es que es un neoliberal. Si alguien se opone y dice, es que es un conservador. O incluso en el ámbito de la iglesia, si alguien se opone y dice, porque ha habido cardenales que dicen, oiga, estamos en contra de todas estas medidas que están tomando, y entonces desde dentro de la iglesia hay fuerzas que dicen, es enemigo del Papa. Entonces, imagínense, tratan de ser así. De esa manera, pues, como estamos observando, se está cumpliendo lo predicho por el Papa emérito Benedicto XVI, en el sentido de que lo que gobierna el mundo es una dictadura del relativismo. Y que esta dictadura excomulga, así lo dice él, excomulga a todos los que no piensan como los revolucionarios, a todos los que se oponen y buscan la libertad. Eso es lo que les quería yo comentar hoy y eso es lo que les quería yo advertir, transmitir y compartir con ustedes.